Buenas noches. Buenas noches. Comenzar la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Solo tú estás libre de pecado. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Solo tú eres el ungido de Dios. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Solo tú eres Dios de vivos y muertos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos, y concede por te servamos de todo corazón, porque experimentemos los efectos de tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo.
y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor de todo corazón, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides jamás sus bendiciones. El Señor es compasivo y misericordioso. Responde a mi pecado con perdón y el alivio da a mis dolencias. Me salva de la tumba con bondad. Él me calma de bienes en la vida. El Señor es compasivo y misericordioso. Arroja nuestras culpas sin cesar, de donde nace el sol hasta el ocaso. Mantiene eternamente su bondad con los fieles que viven en su alianza. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos.
y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muertos, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y de muertos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangula mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. I'll do it from here. Palabras fuertes el día de hoy. Palabras
que, como conversaba con unos amigos, pueden cambiar nuestra vida. El día de hoy es de esos evangelios que si lo escuchamos, lo recibimos en nuestro corazón y lo aplicamos inmediatamente, nuestra vida cambia. Totalmente nuestra vida cambia inmediatamente. El día de hoy, el texto es la clave para encontrar esa paz y armonía que todos buscamos. Yo creo que en común en este cuarto todos tenemos eso. Todos buscamos paz y armonía en nuestras vidas. Antes de buscar dinero, antes de buscar riqueza, antes de buscar fama, antes de buscar lo que sea, buscamos paz y armonía, pero a veces la buscamos por medio del dinero, por medio de la fama, por medio de los followers, de los likes, la buscamos en otro lado. El evangelio de hoy es clave. Y se nota desde la primera lectura el tema, el perdón. Una vez al año se toca este tema para recordarnos su importancia. Y en las lecturas de entre semana se toca mucho más que una vez al año. Así que es un tema muy importante para la vida cristiana. En la primera lectura escuchamos cómo el rencor, la rabia, eso que aguantamos siempre, es un pecado humano. Y es un pecado que no es de nuestra generación. Desde el Antiguo Testamento, desde nuestros ancestros, es un pecado que nos ha seguido. Y mi opinión es que es uno de los pecados más tontos que puedan haber. Porque usualmente un pecado nos da placer. Pero el rencor, ¿qué placer le da a uno? La envidia, tener una, como dice uno, ese odio contra la otra persona por una ofensa que me hizo, eso no me da placer. Por eso es que yo digo que es un pecado tonto. Nos herimos a sí mismos porque no estamos hiriendo a nadie más, sino a nosotros mismos cuando sostenemos ese rencor. En la carta de San Pablo, que culmina lo que nos ha venido enseñando las últimas semanas, una carta pastoral, una carta de consejos, comenzó diciéndonos hace 3 semanas, por la misericordia de Dios, recordándonos que Él tuvo la iniciativa, hagan esto, ámense los unos a los otros, como a sí mismos, y hoy tiene ya como que cerrando ese paréntesis de consejos que Él nos da. Y quiero que usemos eso, esa conclusión que Él hace de su carta, como marco para lo que el Señor nos quiere decir y pedir y aconsejar con lo del perdón. Y es lo siguiente, quizás no lo alcanzamos a escuchar. Andrés hizo un excelente trabajo, pero como les digo, son 3 lecturas, es muy difícil agarrarlas todas. En la segunda lectura escuchamos, vivimos y morimos para Cristo. Vivimos y morimos para Cristo. Si pudiéramos grabarnos esa frase en nuestra frente, en nuestra mente, que penetrara nuestro corazón, que vivimos para Cristo y moriremos para Cristo, nuestro mundo cambia inmediatamente, porque nuestras metas cambian. Ya mi meta no es buscar más dinero, ya mi meta no es terminar mi carrera. Son metas inmediatas, importantes, no son pecado conseguir dinero, no son pecado culminar una carrera. Si mi meta es conseguir marido, conseguir mujer, no es pecado, pero si mi meta es esa, no estoy viviendo para Cristo. Son metas que se pueden decir no absolutas, relativas, metas relativas, conseguir dinero, poder jugar profesionalmente un deporte, conseguir muchos seguidores en Instagram, en YouTube, todos son metas relativas que sí nos pueden dar cierta satisfacción, nos pueden ayudar económicamente, nos pueden estabilizar nuestra vida en una familia, pero si recordamos que vivimos y morimos para Cristo,
vamos a siempre tener en cuenta que nuestra meta es el cielo. No sé si les he contado, pero eso fue algo, una de las cositas que despertó algo en mí. Cuando logré entender que mi único propósito en este mundo es llegar al cielo y llevar conmigo a todos los que pueda. Cuando eso penetró en mi corazón, mi vida cambió y empecé a buscar, ok, bueno, listo, ya entendí cuál es mi meta absoluta. Mis metas relativas van a tomar su prioridad. ¿Cómo llego allá? Y el Evangelio nos enseña cómo llegar allá. Llegar al cielo porque morimos por Cristo. Escuchamos en la segunda lectura, Cristo es el Dios de vivos y muertos. Sí hay una vida eterna, sí llegaremos a Cristo. Y desde ya nos encaminamos hacia allá. Esa es nuestra meta, debe ser nuestro todo enfoque, llegar a Cristo, vivir para Cristo. Lo demás es bueno, pero tiene su lugar. Y es pasajero. Si mi vida, vamos a decir que somos jóvenes y mi vida rota alrededor de mi novio. Y todo es mi novio para aquí, mi novio para allí. Y el día que mi novio se me vaya, mi vida se derrumba. Cristo nunca se nos va a ir. Si mi meta es conseguir dinero y consigo dinero y de pronto Dios no lo quiera, una enfermedad, una bancarrota, ¿mi vida se derrumba? Pero si mi meta es Cristo, ni la muerte me va a dar dolor de cabeza. No la busco, pero si viene, sé que moriré por Cristo. Si tenemos ese marco en cuenta, lo del perdón se va a disminuir. Porque cuando tenemos en cuenta de que vivimos y morimos por Cristo, muchas de esas ofensas que tanto nos molestan, por las cuales aguantamos tanto rencor, van a desaparecer. O sea, es como una medida preventiva para sentirme ofendido y sentirme humillado y sentirme maltratado. Eso lo hacemos preventivamente. Es inevitable. Vamos a ser ofendidos. Vamos a ser maltratados. Alguien nos va a defraudar. Alguien nos va a hacer sentir mal o quizás hasta físicamente agredir. Eso es parte de la vida, lo hemos hablado. Todo va de la mano. Pero el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo enfrentar esas situaciones. Y Pedro creo que habla por todos nosotros cuando hace su pregunta. Pedro pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? Y creo que esa pregunta resume, este señor me la hace siempre, este señor nunca ha cogido responsabilidad, él viene, va, me pide perdón. ¿Hasta cuándo? Pedro habla por mí, ¿hasta cuándo tengo que perdonarlo? Este empleado me la hace, o mi jefe me la hace, una tras otra. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Y la respuesta no es la que queremos oír quizás, porque la respuesta es bien clara, todas las veces. ¿Cuánto es 70 por 7? 490. No son 490, son todas las veces. Ahora, si quieres llevar la cuenta, el único que va a sufrir eres tú. Hay que perdonar todas las veces. Perdonar es un regalo que te das a sí mismo, opuestamente al rencor, que es un veneno que te tomas y solo te haces daño a ti y la persona que te ofendió ni se ha dado por enterada. Y tú te estás muriendo por dentro de la rabia y del rencor. Así que los invito a que empiecen a pensar esta semana a quién debo perdonar, sin necesidad de que me lo pidan. Porque como les digo, es un regalo que nos damos a sí mismos. Quizás la persona que me ofendió tanto ya no está en mi vida. Quizás ha sido un padre, una madre que ya murió. Yo nunca los logré perdonar y he venido cargando eso conmigo. El día de hoy el Señor nos recuerda, perdona. Lo puedes hacer con una oración. Quizás la persona ya está en otro mundo, en otro lugar de la vida. No necesitas llamarle y decir, ay, te perdono. De la nada llamar a alguien y, ay, te perdono. No, perdónala en tu corazón.
y vas a sentir ese alivio para poder cumplir con aquella meta que hablamos, poder vivir y morir por Cristo. Cuando el Señor nos perdona, hay una reconciliación. Cuando vamos al sacramento de la confesión, recibimos una absolución. Hay una completa reconciliación de la relación entre nosotros y Dios, cuando pedimos perdón a Él, porque Él es Dios. Él no tiene rencor en su corazón, Él no puede tener nada malo, todo lo bueno viene de Él. Entonces nos confundimos un poquitico. Pensamos que nosotros como humanos, dar perdón significa tener que reconciliarme con esa persona. Y es bueno tener en cuenta eso. Como humanos, con mi hermano, no es sinónimo perdonar a reconciliar. Te perdono, pero igual te voy a demandar porque me debes $20,000. Te perdono, pero me voy a ir de la casa porque tú me sigues maltratando. Te perdono, pero no te vuelvo a llamar porque cada vez que te llamo terminamos insultándonos, hiriéndonos más. Te perdono, pero no puedes trabajar más en mi empresa porque estás causando daños a la empresa y a los demás empleados. Humanamente, la reconciliación no es sinónimo de perdonar. Quizás sí, pero debemos de recordar que podemos perdonar sin necesidad de reconciliar. Es bueno tener eso también en mente para poder perdonar, porque muchas veces no perdonamos pensando de que nos tenemos que reconciliar. Que eso no sea un impedimento. Que sea el Señor el que nos diga en nuestro corazón si este perdón viene con reconciliación o si este perdón viene con tomar distancia, para que haya paz y armonía, que es lo que todos buscamos. Volvemos al mismo punto. Va a haber paz y armonía, así estemos separados. ¿Por qué debo perdonar? Podría haber preguntado Pedro, ¿por qué debo perdonar? Porque queremos vivir sanamente. Teológicamente, San Mateo nos presenta esta parábola y la concluye diciendo, ¿cómo le pides perdón a Dios si no puedes perdonar a tu hermano? No es una condición que Dios nos esté diciendo, perdonen y yo los perdono. Es un hecho. Si yo no puedo perdonar, tampoco puedo ir a pedir perdón. El que no sabe perdonar, no sabe pedir perdón. Y se crea un embotellamiento, porque el Señor quiere darnos toda su misericordia, quiere darnos toda la piedad, y nosotros, por estar aguantando rencores, odios, y no olvidar las ofensas que nos han hecho, no dejamos que fluya esa gracia. Ahí está la importancia del por qué debo perdonar, para que esa gracia divina fluya en mi vida. ¿Y cómo perdonar? ¿Qué es lo práctico? Es lo que me gusta a mí siempre hablar. Bueno, pero ¿cómo le hago, diácono? Sí, muy lindo lo que me acaba de decir, listo, me tiene convencido, pero ¿ahora qué hago? Como les digo, es un acto de corazón, es una decisión. ¿Quieres perdonar? Decide que vas a perdonar. Si se da la oportunidad de hacerlo cara a cara, hazlo. Si la persona ya no está en tu vida, igual hazlo de corazón. Así se pide el perdón. ¿Y cómo sé, diácono, cómo sé que ya perdoné? ¿Cómo sé en mi corazón que yo ya perdoné? Cuando recuerdo a aquella persona sin dolor y sin rencor. Cuando recuerdo a aquella persona y en vez de maldecirla, oro por ella, he perdonado. Ese es como el marcador. Ese es como vamos a saber si verdad he perdonado. Cuando puedo recordar sin que me duela. Cuando puedo recordar en paz y serenidad. Mis hermanos y hermanas, el día de hoy, que la palabra de Dios penetre tu corazón, que la palabra de Dios te dé alivio y que ese Dios misericordioso que celebramos en este altar nos ayude a regalarnos a sí mismos la paz y el alivio que tanto buscamos por medio del perdón.
Proclamamos nuestra fe. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todos los visibles y los invisibles. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, enregado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que precede del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe en misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo. Amén. Oremos al Señor de necesidades de nuestro mundo y la Iglesia en nuestras vidas. Para que la Iglesia sea una antorcha de reconciliación y guíe a los demás por caminos de paz y armonía, roguemos al Señor. Oremos en nosotros. Para que las naciones atrapadas en rencores antiguos rompan con el odio y busquen el alivio de sus heridas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que alaban al Dios de Abraham, judíos, musulmanes y cristianos, fomenten la paz en el mundo a través del perdón mutuo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que cargan resentimiento en sus corazones encuentren en las lecturas de hoy la fuente de compasión y perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los fallecidos de nuestra comunidad, en especial Carlos Marín, por quien esta misa es ofrecida, roguemos al Señor. Señor, óyenos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Junto al vino y al pan, yo te traigo mi voz, pide en una canción, para ti serán. Traigo risa y dolor, traigo al mundo sin luz, de los hombres la sed, para que la calmes tú. El agua de la risa de los niños, el viento de las madres al cantar, hoy para ti serán, oh Señor. Junto al vino y al pan, yo te traigo mi voz, pide en una canción, para ti serán. Traigo risa y dolor, traigo al mundo sin luz, de los hombres la sed, para que la calmes tú, para que la calmes tú, para que la calmes tú. Lava mi todo el delito, Señor, y limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Se propició, Señor, en nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos,
para que aquellos que cada uno ofrece en honor de tu nombre, profetice a todos para su salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantado es el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y pues, Padre, el celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que quedan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, sí, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ofrezcámonos mutuamente un saludo de la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Listo. Mi casa está preparada para que vengas, Jesús.
estás por venir a mí. A veces, Señor, me pierde el temor y no sé por dónde ir, pero sé que estás conmigo y nunca me dejarás. Mi fuerza eres tú, mi roca Jesús, tu luz me iluminará. Hoy Jesús vendrás a mí, me iluminará tu luz. Tú ya sabes cómo soy, lo que tengo te lo doy. Hoy Jesús estás en mí. Tú ya sabes cómo soy, lo que tengo te lo doy. Hoy Jesús estás en mí. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No announcements? Okay. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén.
Vamos en paz glorificando a Dios con nuestras vidas. Yes. Muros que se rompen con el perdón, viento de paz, lazos de unión, cura tus heridas, siente su amor, luz de Jesús en tu interior.